de la doctora Eira Cerda y al doctor Omar Eloy con esta iniciativa de las clases para los médicos internos de pregrado. Yo soy la subteniente médico cirujano Blanca Adela Mota Mondragón, soy médico reumatólogo y estoy adscrita al Hospital Central Militar. El día de hoy vamos a hablar del estudio de las enfermedades musculoesqueléticas, que es un tema que reviste gran importancia. ¿Sí se escucha? Sí, doctor. Sí. Dada su prevalencia, es una prevalencia muy alta la que tiene, y como ustedes se podrán dar cuenta en sus consultas, ya sea tanto en urgencias o como si ustedes asisten con nosotros a las consultas, el principal problema que van a tener a veces los pacientes o motivo de consulta, pues va a ser el dolor. De manera que vamos a ver que los trastornos musculoesqueléticos van a ser muy frecuentes. Se estima más o menos que 1.710 millones de personas van a estar afectadas en el mundo. De estos, digamos que el dolor lumbar es el más frecuente, con una prevalencia de 568 millones de personas. Y, por supuesto, pues va a ser la causa más frecuente de discapacidad en más de 160 países. Esto va a provocar que existan jubilaciones anticipadas, que haya un menor nivel de bienestar en el paciente y, por supuesto, que también exista un aislamiento social en estas personas. La charla pues va a estar dividida en que vamos a hablar un poquito de las enfermedades reumáticas como tal y vamos a hablar después de los 5 padecimientos musculoesqueléticos más frecuentes que les pueden llegar a ustedes a la consulta. Entonces, vamos a ver que las enfermedades reumáticas pues van a tratar tenemos que evaluar al paciente de manera sistémica porque van a tener manifestaciones a nivel inmunitario y a nivel sistémico. Entonces es muy importante que hagamos una historia clínica detallada en nuestros pacientes, que hagamos una exploración clínica también completa, que nos apoyemos tanto en los estudios de laboratorio como en los estudios de gabinete. Y esto es muy importante en ustedes que son ahorita médicos de primer contacto o cuando vayan a ustedes a su servicio social, que reconozcan estos síntomas y que a su vez nos pueda apoyar esto en un diagnóstico temprano, porque de eso va a depender también el pronóstico que tengan estos pacientes, para que ustedes puedan referir de manera oportuna al especialista, ya sea al médico reumatólogo o en los casos de algunos otros padecimientos al médico traumatólogo. Sabemos que existen más de 150 trastornos musculoesqueléticos que van a afectar al sistema locomotor y podremos dividirlo más o menos así como en 5 rubros grandes, así de manera importante, que puede ser una afectación en las articulaciones, como ocurre en la artrosis, en la artritis reumatoide, en la artritis psoriásica, en pacientes que tienen gota, pacientes con espondilitis anquilosante. Aquellos padecimientos que propiamente afectan a los huesos, como es el caso de la osteoporosis, pacientes que tienen una densidad mineral ósea disminuida, pacientes que tienen fracturas debidas a esa fragilidad ósea, o pacientes que van a tener fracturas por algún accidente o traumatismo. Aquellos pacientes también que se ve afectados los músculos, como en el caso de las sarcopenias, aquellos pacientes que van a tener dolor a nivel de la columna vertebral, como es muy frecuente en la consulta, el dolor de espalda y del cuello, y aquellos otros padecimientos que van a afectar ya sea sistemas o regiones del cuerpo. Aquellos que podemos nosotros dividir como en un dolor que sea regional o un dolor que esté generalizado, y las enfermedades inflamatorias, entre ellas básicamente las enfermedades que afectan al tejido conectivo o conjuntivo, que es sinónimo, o las vasculitis también. Entonces puede haber manifestaciones musculoesqueléticas y también manifestaciones sistémicas, como ocurre en las enfermedades difusas del tejido conectivo, como es el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica o pacientes con síndrome de Sjögren, miopatías inflamatorias, etc. Esos a lo largo de su temario se van a ir desarrollando esos temas y se van a ver
más detalladamente. Bueno, podemos, aquí en este cuadrito, podemos observar cómo la clasificación de las existe una trombocitopenia en nuestros pacientes. Generalmente la púrpura de Phelan-Schönlein es mucho más frecuente en pacientes pediátricos que en adultos. Sin embargo, también en adultos llegamos a soy adscrita al Hospital Central Militar. El día de hoy vamos a hablar del estudio de las enfermedades musculoesqueléticas, que es un tema que reviste gran importancia dada su prevalencia. Es una prevalencia muy alta la que tiene, y como ustedes se podrán dar cuenta en sus consultas, ya sea tanto en urgencias o como si ustedes asisten con nosotros a las consultas, el principal problema que van a tener a veces los pacientes o motivo de consulta, pues va a ser el dolor. De manera que vamos a ver que los trastornos musculoesqueléticos van a ser muy frecuentes. Se estima más o menos que 1.710 millones de personas van a estar afectadas en el mundo. De estos, digamos que el dolor lumbar es el más frecuente, con una prevalencia de 568 millones de personas. Y, por supuesto, pues va a ser la causa más frecuente de discapacidad en más de 160 países. Esto va a provocar que existan jubilaciones anticipadas, que haya un menor nivel de bienestar en el paciente y, por supuesto, que también exista un aislamiento social en estas personas. La charla pues va a estar dividida en que vamos a hablar un poquito de las enfermedades reumáticas como tal, y vamos a hablar después de los 5 padecimientos musculoesqueléticos más frecuentes que les pueden llegar a ustedes a la consulta. Entonces, vamos a ver que las enfermedades reumáticas pues van a tratar tenemos que evaluar al paciente de manera sistémica, porque van a tener manifestaciones a nivel inmunitario y a nivel sistémico. Entonces es muy importante que hagamos una historia clínica detallada de nuestros pacientes, que hagamos una exploración clínica también completa, que nos apoyemos tanto en los estudios de laboratorio como en los estudios de gabinete. Y esto es muy importante en ustedes que son ahorita médicos de primer contacto, o cuando vayan a ustedes a su servicio social, que reconozcan estos síntomas y que a su vez nos puede apoyar esto en un diagnóstico temprano, porque de eso va a depender también el pronóstico que tengan estos pacientes, para que ustedes puedan referir de manera oportuna al especialista, ya sea al médico reumatólogo o, en los casos de algunos otros padecimientos, al médico traumatólogo. Sabemos que existen más de 150 trastornos musculoesqueléticos que van a afectar al sistema locomotor, y podríamos dividirlo más o menos así como en 5 rubros grandes, así de manera importante, que podría ser una afectación en las articulaciones, como ocurre en la artrosis, en la artritis reumatoide, en la artritis psoriásica, en pacientes que tienen gota, pacientes con espondilitis anquilosante. Aquellos padecimientos que propiamente afectan a los huesos, como es el caso de la osteoporosis, pacientes que tienen una densidad mineral ósea disminuida, pacientes que tienen fracturas debidas a esa fragilidad ósea, o un dolor que sea regional o un dolor que esté generalizado, y las enfermedades inflamatorias, entre ellas básicamente las enfermedades que afectan al tejido conectivo o conjuntivo, que es sinónimo, o las vasculitis también. Entonces puede haber manifestaciones musculoesqueléticas
y también manifestaciones sistémicas, como ocurre en las enfermedades difusas del tejido conectivo, como es el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica o pacientes con síndrome de Sjögren, miopatías inflamatorias, etc. Esos a lo largo de su temario se van a ir desarrollando esos temas y se van a ver más detalladamente. Bueno, podemos, aquí en este cuadrito, podemos observar cómo la clasificación de las enfermedades reumáticas se pueden englobar en estos 10 cuadros. Entonces vemos aquí arriba, a su lado izquierdo, cómo las enfermedades difusas del tejido conectivo van a ser como las más frecuentes. Y entre ellas vamos a ver la artritis reumatoide, la artritis idiopática juvenil, lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, dermato y poliomiositis, las vasculitis, el síndrome de Sjögren y algunos síndromes de sobreposición. Vemos también las causadas por enfermedad degenerativa articular, que es propiamente la artrosis, que esta puede ser primaria o secundaria, alteraciones óseas y cartilaginosas, como es la osteoporosis, la osteomalacia, hiperostosis, la enfermedad de Paget, osteonecrosis, etc. Aquellas que pueden estar asociadas a neoplasias, y esto vamos a encontrar pacientes que puede ser que tengan como una primera manifestación alguna enfermedad reumática y al paso de los años puede ser que desarrollen cáncer, es decir, que a veces puede ser primero una manifestación de enfermedad reumática, pero si son pacientes que tienen más de 40 años, siempre tenemos que tener en mente que puede tratarse de un paraneoplasia. O a veces también los mismos pacientes que ya tienen alguna enfermedad neoplásica van a tener manifestaciones o pueden llegar a tener manifestaciones reumáticas, como puede ser una miopatía inflamatoria, por ejemplo, o a veces una esclerosis sistémica que empiezan con datos de fenómeno de Raynaud, que es un fenómeno vascular, y después ya propiamente pues tenemos que dar tratamiento para ambas patologías. Algunos síndromes reumáticos que están asociados con los agentes infecciosos, y eso va a ser por un mecanismo directo. Y pues ahorita en esta época de pandemia hemos visto muchas manifestaciones en pacientes que han debutado, ya sea 2 meses después a veces de haber tenido COVID, pueden empezar con manifestaciones autoinmunes, puede ser más frecuente la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Pero también puede estar asociada a otro tipo de agentes infecciosos, como en el caso de los virus, que puede ser, por ejemplo, el Epstein-Barr, puede ser el toxoplasma, o sea, diferentes virus pueden estar también afectando. Hay también, por ejemplo, en el caso de las espondiloartropatías, se pueden llegar a asociar más frecuentemente con el virus de la hepatitis C. Pero eso ya lo verán ustedes en cada clase. Bueno, en cuanto a las enfermedades metabólicas y endocrinas, pues vamos a ver aquellas que están asociadas a reumatismo, como las enfermedades por microcristales, algunas tiroidopatías y las misceláneas por manifestaciones articulares. Vamos a ver un reumatismo palindrómico, pacientes que pueden tener sarcoidosis, hemofilia, diferentes enfermedades. Propiamente las espondiloartropatías, como la espondilitis anquilosante, que digamos que es la reina de todas, el síndrome de Reiter, la artritis psoriásica, algunas otras enfermedades asociadas a enfermedades inflamatorias del intestino. Y vamos a ver acá de este lado derecho los trastornos neurovasculares, como la afectación de la articulación de Charcot, los síndromes compresivos, la distrofia simpática refleja, y trastornos extraarticulares, como las lesiones yuxtaarticulares, alteraciones del disco intervertebral, las lumbalgias y fibromialgia. Entonces, en este cuadrito pues podemos ver como las enfermedades más frecuentes que van a llegar a su consultorio y que ustedes tienen que ser como capaces de poder identificar cuáles son los síntomas más importantes y poder derivar al especialista cuando sea necesario. En cuanto al dolor, pues podemos dividirlo en 3 grandes rubros, que será como lo más frecuente. El dolor mecánico, que es aquel que se produce con el uso de una articulación y que va a mejorar con el reposo. Por ejemplo, esto es muy frecuente en secretarias, por ejemplo, que pasan mucho tiempo sentadas escribiendo
en computadora y pues van a tener muy frecuentemente dolor mecánico. El dolor inflamatorio, como es el que se presenta en las espondiloartropatías, este va a aparecer más frecuentemente en el reposo y se va a acompañar de rigidez matutina de larga duración y puede mejorar parcialmente cuando se usa la articulación. Ya cuando vean el módulo de espondiloartropatías, pues ya verán más detalladamente esa característica del dolor inflamatorio. Y el dolor neuropático, este dolor neuropático va a estar ocasionado por una lesión de tejido nervioso central o periférico y que va a afectar a un territorio nervado. Aquí les puse un ejemplo de un neuronoma de Morton, que es la afectación aquí de este nervio entre el tercero y cuarto cortejos del pie, ¿no? Entonces eso va a condicionar un dolor exquisito, sobre todo en pacientes que tienen alteraciones en la anatomía del pie, como son los pacientes con artritis reumatoide. Entonces, como ustedes pueden ver, pues son 3 tipos de dolor diferente y evidentemente cada tipo de dolor va a tener un tratamiento distinto. Entonces, en el caso del dolor mecánico, pues sí va a ser importante que al paciente le pidamos que tenga una higiene, por ejemplo, de columna, enseñarle cuál sería la postura correcta para poder sentarse, que tenga una silla ergonómica, y pues va a mejorar también con el uso de los analgésicos. En el caso de dolor inflamatorio, pues ahí estaría indicado el uso de los antiinflamatorios, pero también es muy importante tratar de evitar su uso prolongado porque sabemos que tienen efectos secundarios tanto a nivel gastrointestinal como a nivel renal. Entonces sí es muy importante que seamos cuidadosos con este tipo de tratamientos y que le expliquemos al paciente cuáles son los riesgos para que ellos no abusen de este tipo de medicamentos. Y en el caso de dolor neuropático, pues ahí es muy importante que demos tratamiento con algún medicamento antineurítico. Entonces, puede ser pregabalina, gabapentina, carbamazepina, lo que ustedes tengan, algún antineurítico que tengan ustedes al alcance en la unidad donde ustedes se encuentren o donde estén desarrollando su práctica médica. Porque si le damos al paciente con dolor neuropático únicamente analgésico o le damos un antiinflamatorio, el paciente no va a requerir mejoría. Y entonces es posible que únicamente le estemos agregando más efectos secundarios sin que obtengamos un resultado, y entonces es preferible entonces que hagamos bien la semiología del dolor para que nosotros demos un tratamiento adecuado y el paciente evidentemente mejore con los menores efectos secundarios en los tratamientos. Es importante destacar que podemos nosotros dividir las enfermedades o podernos orientar de acuerdo a si tienen una afectación monoartritis, es decir, la inflamación o de una sola articulación, o artritis de una sola articulación. Oligoartritis nos vamos a referir cuando existe inflamación de 2 a 3 articulaciones en un paciente, y la poliartritis es cuando va a haber inflamación articular de 4 o más articulaciones. También es importante determinar o clasificar en el tiempo esa artritis. Entonces, de manera que vemos que una artritis aguda va a ser aquella que va a tener un curso menor a 6 semanas, y una artritis crónica cuando ya tiene más de 6 semanas con esa inflamación. También ustedes van a poder leer en algunas notas de reumatología que a veces decimos, bueno, este paciente tiene afectación a pequeñas articulaciones o a grandes articulaciones. Eso también es importante porque nos orienta hacia los padecimientos. Entonces, nos referimos a pequeñas articulaciones, a la artritis de las articulaciones de los dedos de las manos y de los pies. Y las grandes articulaciones, pues vamos a referirnos a hombros, a codos, a carpos, rodillas, tobillos, etc. En cuanto a la simetría y bilateralidad, pues bueno, nos vamos a referir a que es un padecimiento simétrico cuando va a tener afectación de los mismos territorios articulares a ambos lados del cuerpo, es decir, la artritis reumatoide, por ejemplo, decimos, tiene una simetría, una afectación de ambos carpos, por ejemplo, o de ambas articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales.
Mientras que, por ejemplo, algún paciente con espondiloartropatía podemos decir que tiene probablemente afectación de un hombro y de una rodilla, ¿no? Por ejemplo, puede ser el hombro derecho y la rodilla izquierda. Entonces va a ser asimétrico, sin embargo, va a ser bilateral porque se está afectando tanto el lado derecho como el lado izquierdo del cuerpo. Es importante también hacer la semiología para saber si se trata de un dolor articular o de un dolor periarticular. Ejemplo de un dolor articular es, por ejemplo, una persona que llega con una monoartritis de rodilla, por ejemplo. Ahí vamos a notar que es un dolor que es difuso, va a ser profundo, prácticamente van a afectarse todos los planos, porque aquí vemos que está afectada la membrana sinovial y vemos también los tejidos blandos. Podemos notar incluso en la piel del paciente que hay un aumento en el rubor, que va a tener datos de inflamación y limitación al movimiento, tanto al movimiento pasivo como activo. Generalmente, los pacientes que tienen alguna inflamación articular van a flexionar esa rodilla, porque al momento de que flexionamos una articulación, va a haber mayor capacidad en espacio. Entonces, el padecimiento inflamatorio que va a provocar que tenga demasiado líquido articular, pues entonces un líquido sinovial pues va a mejorar, digamos, cuando el paciente hace una flexión, no va a tener menor dolor. Por eso los pacientes tienden a hacer contracturas en flexión cuando están muy inflamados. Y evidentemente, pues el edema va a ser común. Mientras que el dolor periarticular va a ser un dolor localizado y pues va a estar posiblemente, a lo mejor puede ser localizado en algunos planos más superficiales y puede ser que tenga a lo mejor cierto edema o cierta inflamación, pero va a ser local, a diferencia del dolor articular que sí es más generalizado. Aquí les puse el caso de una epicondilitis y pues el dolor es muy localizado, está superficial y pues únicamente tiene la inflamación aquí a nivel del epicóndilo. Otro término importante es cuando nos referimos a si el paciente tiene una afectación axial o periférica. Y el esqueleto periférico o apendicular lo podemos tomar como sinónimo. Entonces vemos aquí que el esqueleto periférico pues van a ser los hombros, los codos, los carpos, los dedos. Pueden ser también las articulaciones coxofemorales, rodillas, tobillos, los pies. Eso es lo periférico. Y generalmente hay enfermedades muy clásicas como la artritis reumatoide, que básicamente van a tener una afectación periférica o apendicular, mientras que las espondiloartropatías van a tener una afectación axial. Entonces, como podemos ver aquí, la columna cervical, toracolumbar y aquí parte de las sacroiliacas. Entonces, la afectación del esqueleto axial, pues primordialmente la vamos a encontrar en las espondiloartropatías. Entonces, eso es muy importante en el momento que ustedes tienen a un paciente enfrente y que les está refiriendo dolor, poner mucha atención en dónde está presentándose ese dolor. Ahora, esto no quiere decir que en el caso, por ejemplo, de pacientes que tienen artritis reumatoide de larga evolución, puedan llegar a tener también, por ejemplo, afectación de la idea, y por eso vamos a decir que se responde la artropatía, pues no. O sea, generalmente sí pueden llegar a tener a largo plazo alguna afectación a ese nivel, pero digamos que el predominio de su afectación va a ser apendicular o periférica. Y lo mismo, o sea, pacientes que tienen espondiloartropatías principalmente van a tener afectación de la columna. Sin embargo, puede ser que ocasionalmente tengan en el hombro derecho o a lo mejor en la rodilla izquierda. Sin embargo, el predominio va a ser en el esqueleto axial. Un momento, la situación entre lo que es simétrico. Entonces, generalmente la artritis reumatoide va a ser una afectación simétrica, es decir, al mismo tiempo se van a afectar los dos carpos, mientras que en las espondiloartropatías puede ser bilateral, pero va a ser asimétrico. O sea, es muy difícil que los dos hombros se afecten al mismo tiempo o que las dos rodillas, ¿de acuerdo? Entonces, apoya que nosotros tengamos un diagnóstico oportuno
y certero. Bueno, en este algoritmo les quiero presentar cómo es el estudio de las artralgias, porque como les comentaba al inicio de la charla, pues es uno de los síntomas principales de consulta, tanto en el médico de primer contacto como en la consulta de reumatología. Entonces, el paciente llega por artralgias. Entonces, primero tenemos que determinar si son artralgias, que es únicamente el dolor de la articulación, pero ¿por qué es ese dolor? ¿Por alguna causa inflamatoria o es algo no inflamatorio? Ahora, tenemos que ver si es una afectación monoarticular o si es poliarticular, ¿no? Todas las definiciones que vimos anteriormente, pues nos son de utilidad para poder llevar a cabo bien este algoritmo. Mira, esto tiene... Si es algo que habíamos comentado, que es cuando es menor a 6 semanas, o si es algo crónico. Pues en el caso de las artralgias inflamatorias agudas, que van a ser menor de 6 semanas, pues tenemos que sospechar, en el caso monoarticular, inicialmente en algo infeccioso, que puede ser también vía por cristales, que ahí la reina o el ejemplo máximo es la gota, por ejemplo, pero bueno, eso ya lo ven ustedes también en el tema que ustedes tienen, se va a abordar el tema de artropatías por cristales. También puede tratarse de una espondiloartropatía seronegativa o incluso de hasta se siente. Sí. Pacientes que tienen ya un curso crónico más de 6 semanas, o también que persista con una situación infecciosa. Me ha tocado ver pacientes incluso a lo mejor con alguna monoartritis de rodilla causada por tuberculosis y que a veces han pasado mucho más de 6 semanas y que a veces el diagnóstico no se ha llegado a tener de manera oportuna. Entonces ahí obviamente nos va a ser de gran utilidad el estudio del líquido sinovial, ¿no? Mandarlo a un cultivo, mandarlo a citológico, a citoquímico, a que se le realice alguna tinción Gram para ver si se trata de algún proceso infeccioso o no. Las espondiloartropatías seronegativas también nos van a dar este curso crónico, la sarcoidosis, y también a veces puede ocurrir que exista alguna artropatía por algún cuerpo extraño. Eso nos referimos a lo monoarticular. En el caso de la afectación poliarticular, igual nos vamos a dividir entre agudas, menos de 6 semanas, crónicas, más de 6 semanas, y dentro de las poliarticulares agudas pueden ser infección, en el caso de los infecciosos, por gonococo, por meningococo, algunas situaciones virales, como les comentaba, incluso también hemos visto ya ahorita en el caso de COVID-19, también afectaciones poliarticulares. Presencia de endocarditis también nos puede dar este tipo de afectaciones poliarticulares. Y en el caso de las no infecciosas, pues vamos a evaluar si se trata de artritis reumatoide, si se trata de artritis idiopática juvenil. Aquí pues tendrá que ser niños menores de 15 años, o pacientes también con lupus eritematoso sistémico, con espondiloartropatías, con gota y que tenga una afectación poliarticular. Y pues puede ocurrir que el paciente ya tenga un curso crónico de más de 6 semanas y vamos a igual a pensar en estas enfermedades difusas del tejido conectivo, e incluso también puede haber polimialgia reumática, vasculitis o sarcoidosis. Entonces, esto es en cuanto a las inflamatorias. En cuanto a las no inflamatorias, las monoarticulares, puede ser por osteoartritis, por algún trauma. Hay pacientes que pueden llegar a tener necrosis avascular, sobre todo aquellos pacientes que tienen uso crónico de esteroides pueden llegar a tener necrosis avascular a nivel de la cabeza del fémur y tener una coxalgia tremenda y no propiamente va a tener una inflamación. Entonces, bueno, habrá que hacer alguna resonancia magnética y así nos daríamos cuenta de ese trastorno. Sí. Hay pacientes que pueden llegar a tener sinobiomas y también no propiamente generar inflamación, pero sí mucho dolor. Entonces ahí también es de gran utilidad la resonancia magnética. Y la afectación poliarticular en las artralgias no inflamatorias es muy frecuente en pacientes con osteoartritis, con fibromialgia
pacientes que tienen hemocromatosis o acromegalia, que también las patologías endocrinológicas pueden darnos esas artralgias no inflamatorias y que pueden ser poliarticulares. Entonces hay que hacer epidemiología para que nosotros podamos orientarnos hacia el diagnóstico y en base a la sospecha diagnóstica nosotros ir solicitando los estudios de laboratorio y gabinete pertinentes. Bueno, pues como les comentaba al inicio de la charla, los pacientes con enfermedades reumáticas pueden llegar a tener también manifestaciones sistémicas, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen enfermedades difusas del tejido conectivo, como pues, es el lupus eritematoso sistémico y la esclerodermia, artritis, etc. Entonces, bueno, el principal problema por el que la mayoría de los pacientes van a consultar va a ser por el dolor articular. Puede haber también manifestaciones cutáneas, que son muy frecuentes en estos pacientes, manifestaciones vasculares, de la recolección de orina ya no, ¿verdad? más constitucionales. Y dentro de estos síntomas constitucionales podemos nosotros encontrar que exista caída de cabello, que presente fiebres altas, tener propiamente un proceso infeccioso. A veces también pueden llegar a tener... ¡Ay, es cierto! Enfermedades reumáticas. Entonces, aquí en el esquema, pues podemos ver que existe afectación a nivel de lo que es la piel, puede haber temas, puede haber máculas, puede encontrarse el paciente con algunas lesiones de tipo vasculítico a nivel de la piel. A nivel de la cavidad oral vamos a encontrar propiamente úlceras que a veces pueden ser no dolorosas, y decimos no dolorosas porque en el momento que nosotros exploramos la cavidad oral del paciente, nosotros podemos darnos cuenta de esas úlceras y a veces el paciente no se había percatado de ellas, pero generalmente cuando comen algún irritante sí van a doler esas úlceras. A nivel del corazón, pues van a ser pacientes que pueden llegar a tener afectación a nivel de endocarditis, a tener una aterosclerosis acelerada, es decir, van a ser pacientes que pueden llegar a tener manifestaciones cardiovasculares a edades muy tempranas y pueden tener una alteración a nivel de los lípidos, a pesar de que su dieta sea adecuada, porque la misma enfermedad sistémica puede condicionar a que tengan una aterogénesis acelerada y a tener una mayor producción de LDL. A nivel pulmonar puede existir pleuritis, neumonitis, tromboembolias pulmonares, hemorragias pulmonares, que a veces son las primeras manifestaciones con las que llega un paciente a urgencias, por ejemplo, en el caso de mujeres jóvenes con lupus eritematoso sistémico o con algunas vasculitis, pueden llegar a ser inicialmente sus síntomas, ¿no? O debutar con ello. A nivel renal, pues puede presentarse datos de glomerulonefritis y a nivel del examen general de orina tenemos que ser cuidadosos en investigar si presentan estos pacientes eritrocituria, presencia de algunos cilindros granulosos o incluso proteinuria. Entonces, el hecho de que tengan eritrocituria en el examen general de orina, pues nos puede hablar de una afectación glomerular, ¿no? Obviamente tenemos que descartar que la paciente no es, en el caso del paciente femenino, pues que no esté menstruando, ¿no? Que sea una presencia de eritrocitos independientemente de alguna otra causa. Es también frecuente que esos pacientes tengan a veces anemia o que se encuentren e inmediatamente tener que hacer evaluación a nivel de ritmo. Evidentemente, pues lo musculoesquelético, ¿no? Que va a ser dolor muscular, debilidad, puede haber también inflamación articular. Bueno, estas son unas imágenes de afectaciones cutáneas que puede ocurrir en diferentes padecimientos. Aquí vemos en esta imagen del lado superior izquierdo una paciente que tiene esclerodermia y la presencia de telangiectasias. Estas telangiectasias
son estas lesiones rubicundas que tienen a nivel de lo que es la cara, van a estar elevadas y no van a desaparecer a la digitopresión. Entonces, estos son datos de una paciente con esclerodermia. En esta otra imagen vemos una paciente que es una fase ya característica de una paciente con esclerodermia en fases ya avanzadas, que ya vemos cómo existe un estiramiento de la piel, cómo se van perdiendo las líneas de expresión, por ejemplo, que ya como tiene borrados los surcos nasogenianos, el agilamiento que tiene aquí a nivel de la nariz, y es lo que conocemos, o a lo mejor ustedes han leído en alguna nota, que lo describimos como una facies de pajarito, porque la carita está ya con la piel muy estirada y la nariz ya está completamente afilada. En el caso de esta misma paciente vemos datos de escleropatia, vemos cómo ya se han ido borrando los pliegues cutáneos de las interfalángeas proximales y distales, vemos cómo hay una afectación, una inflamación y la tendencia a la contractura en flexión, como mencionábamos al inicio de la charla. Los fenómenos vasculares, aquí vemos el fenómeno de Raynaud, que es un fenómeno de Raynaud trifásico. Inicialmente existe palidez por falta de irrigación a nivel de los capilares, después puede haber hiperemia y esta coloración cianótica que se presenta en este fenómeno de Raynaud trifásico. Entonces, cuando no se da un tratamiento oportuno para este fenómeno de Raynaud trifásico, pues la complicación va a ser la presencia de úlceras digitales y cuando ya es una fase avanzada puede terminar en necrosis. Entonces, sí es muy importante que si ustedes observan este fenómeno vascular, inmediatamente refieran a este paciente a reumatología, ¿de acuerdo? Porque se trata de un fenómeno vascular que puede estar asociado principalmente a esclerosis sistémica, aunque hay otras enfermedades como el lupus eritematoso sistémico que también lo puede llegar a presentar, pero sí es una situación de urgencia para referir a reumatología para que se le dé tratamiento. Generalmente este tipo de fenómenos vasculares pues va a estar desencadenado por frío, ya sea frío ambiental o que el mismo paciente toca algún objeto frío, que puede ser agua fría o hielo, que sobre todo en época de invierno se va a observar con mayor frecuencia. Entonces ahí el tratamiento va a ser dar algún medicamento vasodilatador como algún calcio antagonista, ¿no? A dosis que el paciente tolere. Y en estas imágenes de la parte inferior vamos a ver una vasculitis. Aquí a nivel de la piel siempre es importante realizar biopsia a todos los pacientes que presentan vasculitis, porque eso pues nos va a dar mucha información. Y de esas biopsias pues lo ideal es también realizarles inmunofluorescencia para que se pueda observar si existe la presencia de depósitos inmunológicos a este nivel. Esta es una vasculitis en un paciente adulto, esta es una pierna, y acá vemos la imagen de un niño que tiene una vasculitis de Feno-Shole. Entonces, esta vasculitis, como pueden observar, es una vasculitis que va a tener bordes elevados, no va a desaparecer a la digitopresión, y generalmente esos pacientes obviamente van a tener las plaquetas normales. No es que exista una trombocitopenia en estos pacientes. Generalmente la púrpura de Feno-Shole es mucho más frecuente en pacientes pediátricos que en adultos. Sin embargo, también en adultos llegamos a haber dicho padecimiento. Entonces es importante en estos pacientes, si a ustedes les llegan al servicio de urgencias, pues hay que investigar si existe dolor abdominal, porque pueden cursar con vasculitis a nivel intestinal y eso genera muchísimo dolor abdominal, o también tenemos que evaluar el riñón, porque también puede existir proteinuria, datos de eritrocituria, como veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, siempre que nos lleguen pacientes con algún tipo de estas imágenes, de estas afectaciones, tenemos que hacer un reconocimiento integral del paciente, hacer estudios de laboratorio completos para evaluar cómo están los leucocitos, cómo está la hemoglobina, las plaquetas, la función renal, función hepática,
y sobre todo en el examen general de orina, evaluar si existe datos de sedimento activo. Las manifestaciones oculares también son importantes, entonces ustedes cada que les llegue un paciente que tenga afectación articular, tendrán que ser cuidadosos y observar también la exploración física de los ojos en estos pacientes. Entonces, pueden ser que tengan escleritis, como es esta imagen superior aquí, izquierda. Entonces vemos cómo existe aquí la afectación de la esclera. La escleritis puede estar en pacientes que tienen, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico o en pacientes con artritis reumatoide. Esta otra imagen es de epiescleritis, vean ustedes el edema que existe aquí a nivel epiescleral. Y el paciente puede notar la presencia de ese enrojecimiento y va a tener dolor. Puede ser que la agudeza visual aquí no se vea afectada, nada más únicamente es el dolor y esa hiperemia, pero también es importante evaluar a este paciente y referirlo inmediatamente a reumatología y a oftalmología y hacer los estudios pertinentes para descartar alguna enfermedad difusa del tejido conectivo como la artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico. Y esta imagen es una imagen de uveitis, es una uveitis anterior que puede ser el debut de alguna espondiloartropatía o puede ser que a través de los años o del tiempo de un paciente que tiene espondilitis anquilosante o alguna espondiloartropatía pueda llegar a afectarse. Entonces, aquí lo que sucede es que se afecta la uvea, hay una inflamación y entonces se afecta lo que es los músculos ciliares y vamos a ver que va a tener la presencia de sinequias, que es como una cicatrización que va a impedir entonces que tenga el paciente ya una adecuada respuesta del reflejo fotomotor y motomotor a nivel ocular. Entonces, cuando nosotros vamos a estimular a estos pacientes, haciéndole la exploración del reflejo foto y motomotor, vamos a ver que ya no va a responder igual. Entonces, evidentemente esto les causa mucho dolor a los pacientes. Puede ser que al inicio únicamente tengan el dolor, que tengan ojo rojo y después van ellos a manifestar una molestia demasiado importante al momento de la exposición a la luz, o sea, una fotofobia. Pero eso es porque no tiene una adecuada respuesta su pupila, ¿de acuerdo? No va a tener la misma capacidad de poder hacer miosis, estas sinequias. Entonces, esto es muy importante que lo tomen en cuenta, que lo exploren y que envíen inmediatamente al reumatólogo a estos pacientes y al oftalmólogo. Porque, pues, si este es un curso crónico, pues pueden ir disminuyendo su agudeza visual y eventualmente, pues, también perder la vista. En esta otra imagen vemos datos de queratitis, es el ojo seco. La mayoría de los pacientes con enfermedades reumáticas van a cursar con ojo seco, pero principalmente los pacientes que tienen artritis reumatoide y síndrome de Sjögren. Entonces, es muy importante que les demos tratamiento con lubricantes. Es parte integral del tratamiento de estos pacientes. Y ya cuando existe una complicación, desafortunadamente, a veces es tanta la sequedad y que a veces no es suficiente con los lubricantes, desafortunadamente pueden llegar a presentar una úlcera corneal. Y ya la úlcera corneal evidentemente va a provocar que exista una pérdida de la agudeza visual. Entonces, sí es importante, como les comento, dar tratamiento con lubricantes oculares, tener bien controlado al paciente de la enfermedad sistémica que lo está condicionando y referirlos tanto a reumatología como a oftalmología para que se hagan diagnósticos tempranos y se pueda evitar estas complicaciones. Bueno, ahora vamos a hablar de los 5 trastornos musculoesqueléticos más frecuentes y que son los que pueden llegar a ustedes atender muy frecuentemente como una consulta, tanto en urgencias como en su servicio social. Entonces, dentro de ellas está la tendinitis del manguito de los rotadores,
que, bueno, vamos a ver que está formado por 4 músculos, el manguito rotador, que es el músculo subescapular, el músculo infraespinoso, el músculo supraespinoso y el músculo redondo menor. Entonces, todos ellos van a conformar lo que es el manguito rotador. Aquí tenemos en esta imagen, está aquí localizado en la parte anterior del hombro y cómo va a estar también por abajo lo que es la escápula y la parte posterior también va a abarcar. Entonces, todo eso hace el manguito rotador. Entonces, va a ser la inflamación de los tendones, de los músculos del hombro, especialmente estos que les comentaba, que son los que forman el manguito rotador, y va a originarse por una sobrecarga de los tendones generada por movimientos frecuentes del hombro y que generalmente puede ser tanto en el ámbito laboral como a veces en algunos casos de pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide, el hecho de cocinar demasiado, de cargar a lo mejor una cazuela pesada o estar haciendo un movimiento repetitivo, incluso haciendo labores domésticas, puede generar que se lastime este manguito rotador. Existen algunas maniobras para que nosotros nos podamos dar cuenta si el paciente tiene esta afectación. Entonces existe la maniobra de Job, en la que vamos a ver al explorador, va a colocarse detrás del paciente, se le va a pedir al paciente que haga una rotación externa, que haga una abducción del brazo y va a dirigir el dedo pulgar hacia abajo. Entonces hace la abducción del brazo que se esté explorando y la rotación interna con la dirección del pulgar hacia abajo. Entonces el explorador va a empujar los brazos del paciente hacia abajo mientras que pide que el paciente trate de ejercer resistencia a esta presión. Inmediatamente se va entonces a presentar el dolor localizado aquí a nivel del manguito rotador. Otra maniobra es la maniobra de Gerber, subescapular, y aquí vamos a ver que también pedimos al paciente que esté sentado y vamos a pedir que haga una abducción, que haga una rotación interna y que ejerza cierta resistencia a la mano del explorador. El explorador se va a colocar de espaldas, también va a estar de pie y va a poner su palma junto con la palma del paciente y va a ejercer resistencia. Evidentemente, al hacer este esfuerzo, se va a presentar el dolor a nivel del manguito rotador. Y la maniobra de rozamiento de Neer. Aquí igual el paciente va a estar en posición sentado, el explorador va a estar en la parte posterior, va a estar de pie, puede apoyarse en la camilla o puede estar en una silla para que sea un poquito más cómodo el paciente que esté sentado. Y lo que va a pedirle o va a hacerlo va a ser un movimiento pasivo. El explorador va a colocar su mano, en este caso están explorando el brazo derecho, va a colocar la mano en el brazo, en el hombro de la paciente con su mano izquierda y con la mano derecha está haciendo una extensión del paciente y va a hacer una tracción. Entonces, en ese momento se va a presentar dolor a nivel del manguito rotador y pues también esa es una maniobra positiva cuando existe afectación. El objetivo de esta charla no es el tratamiento, es únicamente el estudio de los trastornos musculoesqueléticos. Sin embargo, cuando existe esta afectación, puede ser que el médico traumatólogo o el médico reumatólogo decida hacer una infiltración con esteroide, que puede ser betametasona o puede ser metilprednisolona acetato, y mezclarla con xilocaína simple al 2%, puede ser 1 centímetro de cada una, y con una aguja fina, como puede ser una aguja negra, previa asepsia y antisepsia de la región, se puede llegar a infiltrar, pero lo importante también va a hacer que le comentemos al paciente que evite los movimientos que están provocando este dolor o esta afectación. Otro de los trastornos frecuentes musculoesquelético va a ser la epicondilitis, conocida también como codo del tenista. Esta va a ser una lesión por un esfuerzo repetitivo en el movimiento
y se van a inflamar los tendones de los músculos de la cara externa del codo. Vemos aquí la afectación del extensor largo, del extensor corto, del extensor cubital, y que como son músculos que se van a insertar a nivel del epicóndilo, pues va a llegar aquí a presentar una inflamación localizada y dolor cuando el paciente está haciendo algún tipo de movimiento. Entonces igual, tenemos que identificar cuál es la causa que lo está condicionando. Generalmente también son personas, por ejemplo, que realizan esfuerzos como puede ser exprimir mucho, puede ser utilizar algún destornillador de manera frecuente, o incluso pues también, como el nombre lo indica, en el caso de los tenistas, puede ser una lesión deportiva. El tratamiento igual puede ser con calor local, la infiltración, reposo por 3 días y después ya iniciar algunos ejercicios de rehabilitación. Estas son las maniobras que se utilizan para valorar la epicondilitis. Esta es la maniobra de la silla. Se le pide al paciente que intente elevar la silla, inmediatamente se va a presentar el dolor aquí a nivel del epicóndilo. La maniobra de Bowden, vamos a pedir al paciente que abrace lo que es el brazalete de un estigmomanómetro. El explorador comienza a elevar esa presión y al momento de que el paciente está apretando este brazalete y empieza a sentir esa presión, va a despertar el dolor aquí a nivel del epicóndilo. Y la maniobra de Mills, aquí en esta se pide al 4 grados, el explorador va a poner su dedo pulgar a nivel del epicóndilo y le va a pedir al paciente que ejerza cierta resistencia con el antebrazo. Entonces, al momento de que el explorador comienza a ejercer esa resistencia, va a presentar dolor aquí a nivel del epicóndilo. Los ejercicios de rehabilitación para la epicondilitis o codo del tenista van a consistir en que se le pide al paciente que haga movimientos completos de flexión y extensión de la muñeca, estiramientos a nivel de la muñeca, pronación y supinación del antebrazo, que haga estas flexiones, que haga algún ejercicio de flexión de la muñeca, que puede ser con alguna pequeña plata, que a lo mejor pese como unos 200 gramos, y hacer tanto extensiones como flexiones de la muñeca. Se le puede pedir también que haga desviación radial y una supinación y pronación, que puede ser con algún objeto, por ejemplo, como un martillo, y extensiones de la muñeca. Estos van a ser como los ejercicios para tratar de aliviar, pero como les comento, la mayoría de las veces realizamos alguna infiltración y por supuesto le pedimos al paciente que deje de hacer el movimiento que lo está condicionando. El síndrome del túnel del carpo pues va a ser otro de los trastornos musculoesqueléticos más comunes por los que van a ir a su consulta los pacientes. Aquí vamos a ver que existe una compresión del nervio mediano a nivel aquí del túnel del carpo, a nivel anterior de la muñeca, y vemos que va a existir un adormecimiento a nivel de lo que es el primero, segundo y tercer dedo. Inclusive la mitad del cuarto dedo también puede llegar a presentar esa sensación de adormecimiento o parestesias. Esta es una imagen en la que se está liberando este ligamento carpiano transverso para poder eliminar esta compresión del nervio mediano y poder mejorar. Igual, se puede realizar una infiltración de estos pacientes. Recuerden que las infiltraciones que se realizan con xilocaína y algún esteroide pueden realizarse incluso hasta 3 veces, con una diferencia de 1 mes entre una y otra, pero no más de 3 meses porque podemos correr el riesgo de alguna ruptura. La exploración de las maniobras que se deben realizar para detectar el síndrome del túnel carpiano, vemos aquí en el signo de Tinel. Tinel va a ser cualquier percusión a nivel de donde exista alguna compresión de algún nervio. En este caso, pues es a nivel del túnel del carpo,
pero también se puede explorar a nivel del túnel del tarso, y eso también es un signo de tinea. Aquí en la figura B vemos el signo de Fallen y pedimos al paciente que ponga las muñecas a 90 grados, que haga una flexión, y entonces eso va a condicionar que en la parte palmar exista esa compresión a nivel del túnel carpiano, y entonces se va a despertar esa situación de adormecimiento a nivel del primero, segundo, tercero y la mitad del cuarto dedo. Lo mismo aquí cuando hicimos el signo de Tinel, que es la percusión a nivel del nervio mediano, va a despertarse el adormecimiento en el primero, segundo, tercero y la mitad del cuarto dedo. Lo podemos hacer con el reflejo de martillos, o si no cuentan con uno, podemos nosotros entonces utilizar el dedo medio y percutir con el otro dedo medio de la mano contralateral, y vamos a despertar ese adormecimiento. Bueno, en los hospitales donde se cuenta con una ecografía, podemos también nosotros explorar esa compresión al nivel del túnel carpiano. Este es un ultrasonido, vemos este transductor que se llama el palo de golf, que es especial para evaluar las pequeñas estructuras del tejido conectivo, y bueno, pues aquí se intenta observar la disminución a nivel de ese compartimiento que está condicionando la compresión del túnel carpiano. Estas son las situaciones que nos pueden condicionar este túnel del carpo. Entonces, generalmente puede asociarse a personas que utilizan mucho la computadora y el mouse. Aquí vemos todo lo que está en verde. Son las posturas correctas de cómo debemos utilizar el teclado. Tenemos que tener las manos de manera paralela al teclado, evitar hacer este tipo de flexiones de las muñecas, eso es incorrecto. Tenemos que tratar de mantener de manera paralela y alineada hacia el teclado. Lo mismo, si vamos a, tenemos que mantener la muñeca de manera paralela al teclado, evitar las extensiones y las flexiones forzadas. Para utilizar el mouse también tenemos que mantener nuestra mano, la tenemos que mantener paralela al plano de la mesa, evitar hacer este tipo de extensiones y flexiones forzadas. Se puede utilizar algún pad que es ergonómico para evitar también estas posturas inadecuadas. Igual, si vamos a tener que movilizar el mouse, tenemos que hacerlo con la mano fija, con el antebrazo, y que se mantenga en una línea paralela. Evitar hacer flexiones forzadas a nivel lateral. Tenemos que tener cerca el mouse. Aquí vemos el pad del mouse y vemos que tiene que mantenerse cercano al teclado. Evitar que esté demasiado lejos, porque eso también va a condicionar lesiones a nivel del túnel del carpo. Los ejercicios que se recomiendan igual va a ser flexión, extensión, extensiones laterales, pero como ejercicio, no en el momento que estemos haciendo alguna actividad repetitiva. Tenemos que hacer flexiones, extensiones, intentando también poner cierta resistencia. Hay que estar también ejercitando el tendón del pulgar y de los dedos de la mano, haciendo flexiones y extensiones. Con alguna pequeña lata de algunos 200 gramos, pues hacer flexiones, extensiones, hacer también ejercicios de extensión de la muñeca, y con una pelota de goma podemos también hacer compresiones para ayudar que se libere un poquito este túnel del carpo. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que sería lo del dolor lumbar, que es como les comentaba al inicio de la charla, es, digamos, como el dolor más frecuente por el que llegan los pacientes, y eso puede estar generado por alguna mala postura en el momento de que realizan alguna carga. Entonces, recordemos que nuestro
nuestra columna pues va a estar formada por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales o torácicas, 5 vértebras lumbares, vamos a ver también el hueso sacro, y la parte del coxis, una vista posterior y una vista lateral. Aquí vemos una manera correcta de realizar una carga. Vemos que el paciente tiene que flexionar las rodillas, tiene que tratar de mantener erguida la espalda y tiene que inspirar profundo, tratar de llevar a una contracción el abdomen para poder realizar el esfuerzo. De esta manera, al tener la espalda erguida, las cargas se van a distribuir a nivel de las vértebras y a nivel de los discos vertebrales. La manera incorrecta, pues es esta imagen del lado derecho, en la que vemos que la persona está cargando, pero las piernas las tiene extendidas, está realizando una flexión forzada aquí a nivel de la columna dorsal, no está haciendo un esfuerzo de respirar de manera profunda, el objeto lo tiene alejado de su cuerpo, por lo tanto no puede distribuir la carga de manera adecuada, y entonces vemos cómo a nivel de su columna existe el riesgo de una hernia discal por una mala postura al cargar. Entonces aquí el esfuerzo no se está distribuyendo de manera ideal y aquí podemos tener una hernia. Entonces, las cargas van a producir aplastamiento del disco intervertebral. Entonces, aquí vemos la vértebra como tal, vemos el disco vertebral, cómo tiene un núcleo y cómo tiene la formación de los anillos, y los ligamentos que van a favorecer a que estos discos permanezcan en su lugar. Sin embargo, aquí vemos, ¿no? Una distribución de una carga de 20 kilos en un disco sano, pues puede tolerar, digamos, como esa carga, pero si yo le estoy aumentando a 100 kilos, ese disco puede lesionarse y condicionar una hernia de disco, y pues como sabemos van a condicionar dolores muy intensos que van a llevar al paciente a urgencias. Entonces es importante preguntar al paciente después de qué movimiento o qué esfuerzo realizó, cómo fue que ocurrió ese dolor. Entonces, realmente la lumbalgia pues puede tratarse nada más de una contractura dolorosa persistente a nivel de los músculos lumbares, a nivel de la espalda baja, y que van a concentrarse directamente aquí en la zona lumbar. Pero pues también va a ser, vamos a investigar de qué manera el paciente está realizando movimientos, pues para que nosotros vamos a hacer una semiología del dolor. Bueno, entonces, idealmente tenemos que explorar al paciente para ver si tiene o no algunas lesiones. Pueden ser, por ejemplo, aquí vemos unos neurofibromas y pueden estar asociados también a estas manchas de café con leche, y podemos sospechar en este paciente que a lo mejor ese dolor lumbar puede estar asociado a una neurofibromatosis. Pacientes que pueden llegar a tener un quiste pilonidal pueden presentar esta barba de fauno, y bueno, van a ser diagnósticos que tenemos que derivar al ortopedista, o al cirujano de columna prácticamente. Tenemos que hacer una exploración, aquí vemos la exploración que tenemos que hacer en los ligamentos supraespinosos e interespinosos y los músculos paravertebrales. Aquí, a nivel de la región lumbar, pues, checamos cómo están los músculos paraespinales. Algunas otras maniobras, como la prueba de Laguerre, esta compresión del ilion, y para que localicemos exactamente el punto de dolor. El nervio ciático lo vamos a explorar de esta manera. Vamos a pedirle al paciente que estando de pie haga una flexión, y vamos a pedir que, bueno, va a hacer una compresión a nivel del nervio ciático. Vamos a despertar dolor cuando hacemos la compresión. Algunas otras pruebas para ver si existe compresión radicular, la prueba de la C,
vamos a elevar la pierna del paciente y luego la vamos a soltar. Y cuando tiene compresión a nivel del nervio ciático, vamos a ver cómo el paciente no va a poder, digamos, sostener la pierna y va a haber caída de la pierna. Este esquema es muy importante porque aquí podemos evaluar los niveles neurológicos a nivel de L4, L5 y S1. Entonces, L4 vamos a evaluar la parte motora. Vamos a pedir al paciente que haga esta inversión del pie y cuando está intacto, pues sí va a poder hacer este movimiento, y aquí estamos evaluando el tibial anterior. Vamos a evaluar el reflejo osteotendinoso patelar. La respuesta normal, ya saben ustedes que es una extensión involuntaria de la pierna, y la sensibilidad va a estar dada por la parte de L4, vamos a evaluarla en la parte interna del pie aquí a nivel maleolar. Si existe alguna alteración en alguna de estas pruebas, pues nos estamos dando cuenta que existe un nivel neurológico en L4. L5, vamos a pedirle al paciente que haga una extensión del dedo gordo. Aquí estamos evaluando la parte motora con el extensor propio del dedo gordo. No hay algún reflejo que lo pueda evaluar, pero la sensibilidad vamos a observarla aquí a nivel del dorso del pie. Si existe alguna alteración en esto, pues estamos hablando de un nivel neurológico en L5. Y S1, vamos a pedirle al paciente que haga esta dirección del pie, y vamos a ver la evaluación motora de los peroneos laterales largo y corto del pie. La parte del reflejo, vamos a aquí hacer una percusión a nivel del tendón aquilo, y la respuesta normal es que haya una extensión del pie. La sensibilidad que va a tener S1 va a ser a nivel lateral del pie. Entonces, aunque no tengamos una electromiografía, haciendo esta exploración podemos darnos cuenta si existe alguna lesión a nivel de estos nervios, y así poderlo ya referir con el cirujano de columna. Estas son algunas de las recomendaciones que le debemos de hacer al paciente, que tiene que estar con la columna erguida, tener algún soporte a nivel lumbar. Lo mismo si va a escribir en computadora, que la vista esté a nivel del monitor. El hecho de realizar ciclismo igual con la espalda erguida, caminar con la espalda erguida. Si tenemos que alcanzar algún objeto, no estirarnos, tenemos que ya sea añadirnos con algún escalón para que podamos alcanzar el objeto y así distribuir la carga. Lo mismo, al llevar una mochila, la carga que vaya distribuida en los dos lados de la espalda, no de un solo lado. Al dormir, trata de que la almohada sea evidentemente delgada para que se mantenga alineada la columna cervical, dorsal y torácica. Evitar las almohadas altas. Y también al levantarse de la cama tenemos que pedir al paciente que se voltee completamente de lado para que se apoye en su codo y con su muñeca y pueda girar para que se pueda sentar primero y que se pueda levantar de la cama. Entonces eviten ustedes también ayudar a los pacientes, porque ustedes también se pueden lastimar de la columna lumbar. Entonces traten de enseñarles cómo se deben levantar de la cama de exploración para que ellos lo hagan. Y finalmente vamos a terminar con el síndrome de cervical por tensión, que es un cuadro doloroso producido por una contractura muscular a nivel del músculo trapecio y del músculo elevador de la escápula, y generalmente pues va a estar causado por alguna sobrecarga de trabajo, por el uso repetitivo de los músculos o por posturas cruzadas del cuello. Estas son las maniobras que podemos utilizar para evaluar si existe o no incluso alguna compresión radicular. Entonces está la maniobra de la depresión de hombro. Vamos a pedirle al paciente que haga una flexión. Nosotros vamos a hacer cierta resistencia, tanto a nivel de lo que es la cabeza, y vamos a deprimir lo que es el hombro. Si se presenta dolor, podemos sospechar que existe una compresión radicular a ese nivel. La prueba de Spurling, vamos a pedirle también al paciente una flexión. El explorador se coloca en la parte posterior del paciente y va a ejercer un pequeño golpe
a nivel de su mano, lo que va a condicionar que haya mayor compresión y también eso nos habla de alguna compresión radicular. La prueba de distracción cervical, el explorador igual en la parte posterior del paciente va a elevar la cabeza y puede existir que haya una disminución del dolor, porque también estamos ahí liberando esa compresión radicular. Y la prueba de Jackson, aquí el paciente está sentado, el explorador está en la parte posterior y va a ejercer una compresión hacia abajo y va a llevar a los dos lados, tanto derecho e izquierdo, los movimientos del cuello y también va a existir mayor dolor por compresión radicular. Pero eso es únicamente para saber si existe o no compresión radicular. Pero puede ser que únicamente exista una contractura muscular y entonces el paciente va a mejorar evidentemente con algún relajante muscular y analgésico. Estos son algunos de los ejercicios que se le pueden indicar al paciente para que los realice por algunos segundos y eso también va a disminuir la contractura muscular. Lo puede estar haciendo incluso en su trabajo, sobre todo los del cuello, para tratar de eliminar esa contractura o esa tensión a ese nivel. Bueno, pues ya para terminar, vamos a comentar que pues las enfermedades reumáticas van a representar un reto diagnóstico. El médico pues debe de poner especial atención en los puntos clave que mencionábamos al inicio de la charla. Hay que realizar una aproximación diagnóstica adecuada, sobre todo en aquellos pacientes que pueden llegar a tener un compromiso sistémico, para que se pueda referir tempranamente al especialista y se pueda dar un tratamiento oportuno de estas enfermedades tanto reumáticas como en aquellos trastornos musculoesqueléticos más frecuentes. Entonces, les dejo mi correo electrónico para que ustedes puedan enviarme si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, me lo hagan llegar al correo electrónico, por favor. Y estoy a sus órdenes para preguntas o comentarios. Gracias. Bueno, pues esta fue la clase que habíamos dejado pendiente del martes. La clase fue ya grabada. Cualquier duda le pueden hacer saber a la doctora, la maestra Blanquita, por medio de su correo electrónico. Y pues eso sería todo.